Bien, ahora vámonos al diagnóstico. ¿Cómo es que llegamos a este diagnóstico? Bueno, para llegar a este diagnóstico necesitamos primero, y realmente es muy sencillo llegar al diagnóstico, lo que pasa es que no acudimos luego a los médicos, no acudimos justo a los especialistas para llegar a esto y brincamos, ¿no? De tratamientos y le quito el agua y hago cosas que a lo mejor no necesariamente son las que realmente van a dar resultado. Entonces, el diagnóstico tiene que prevenir primero, pues de que papá, mamá estén observando esto y se acerquen al médico. Hacemos una historia clínica detallada donde podemos hacer algunas preguntas específicas, ahorita voy a hablar de eso, la exploración física completa para descartar alguna otra patología y realmente clasificarlo como enuresis. Y se obtiene, por supuesto, información valiosa de algo que llamamos nosotros diarios miccionales o calendarios. Ahorita voy a mostrar en pantalla un ejemplo para que lo puedan conocer y se familiaricen. En algunos casos se recomienda hacer algunas otras pruebas complementarias, ya sea de laboratorio o algunas que mandan los urólogos pediatras para saber realmente cuál está siendo el mecanismo de este trastorno de enuresis. Esta es una de las rutas de derivación que nosotros siempre promovemos, ¿no? Dentro de la cultura, vamos, de atender a tiempo un padecimiento, es que generalmente el médico familiar o el médico general es quien ha atendido a esta familia y la familia le tiene tanta confianza que le expresa lo que está pasando. A veces no hay un médico familiar o general, sino un especialista como el pediatra, y el pediatra pues está capacitado también, por supuesto, para identificar si esto todavía está en la etapa de control de esfínteres, no nos debemos preocupar, vamos a darle tiempo, o si ya rebasamos esta edad, donde ya tenemos que empezar a estudiarlo como posible enuresis. De la mano vamos a trabajar con urólogo pediatra. ¿Por qué es importante trabajar con urólogo pediatra? Porque él finalmente va a poder determinar qué estudios se van a mandar a hacer complementarios o no, o incluso el medicamento o en la terapia farmacológica que se va a emplear. No es como, oye, es que a mi vecina que también su chiquito tiene, le dieron este medicamento que es nasal, y entonces yo se lo voy a ir a comprar a la farmacia porque seguramente a él también le va a servir. Evitemos siempre y en todos los padecimientos la automedicación y el autodiagnóstico porque lo leí en una página en internet, porque me metí solamente a revisar como estos síntomas que tenían. Hay que estudiar bien para no equivocarnos, no dar medicamentos que no son necesarios porque no todos los niños van a requerir medicamento para tratar esto. Y también si tengo un pequeñito con otro tipo de trastornos, con más razón debo ser cuidadoso para no generar una interacción medicamentosa. Entonces, el urólogo pediatra puede llegar a este diagnóstico también a través de estas pruebas y derivar en conjunto con psicólogo infantil o psicólogo de la salud que tengamos experiencia en tratar este tipo de padecimientos, porque también suele pasar, ¿no? Y con tristeza lo digo, que llega el pequeñito al psicólogo, dice tengo neuresis y entonces el psicólogo empieza a pensar en factores únicamente emocionales en vez de hacer esta ruta, ¿no? Y tener realmente un diagnóstico médico y lo que empieza a hacer es trabajar, pues que a lo mejor hay sospecha de abuso, lo cual está, por supuesto, no está ni siquiera documentado que sea la causa. Empieza a hablar sobre trastornos, no sé, emocionales a causa de un divorcio, cuando tampoco sabemos que esto causa la enuresis y puede confundir mucho a la familia, mucho al pequeño y perdemos tiempo. Entonces hay que tratar de respetar como este paso a paso que proponemos acá para llegar a un diagnóstico certero y oportuno. Recuerden que todas las enfermedades o padecimientos, cuando son detectados oportunamente, tienen mejores oportunidades de tratamiento y recuperación. Si yo, entre más me tardo en revisar un padecimiento, una sospecha, puede ser que se empiecen a limitar las opciones de tratamiento, pero además las consecuencias emocionales sean cada vez más elevadas. Estos son los criterios diagnósticos que utilizamos hoy en día. Hay ahí un poquito a veces de dificultad para saber si nos vamos con la Asociación Americana de Psiquiatría o con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, bueno, ambas concluyen que es a partir de los 5 años. Antes se hablaba de 4 en niñas, 5 en niños o 5 en niños y 5 en niñas y 6 en niños. Ya se estableció que es a partir de los 5 años.
La frecuencia ahí, ¿no? La Asociación Americana de Psiquiatría dice 2 veces a la semana, OMS dice no, pues vamos más bajito, una vez al mes. La duración, los dos coinciden que es más o menos que esto esté sucediendo 3 meses, ¿no? De manera continua, sin cama seca durante esos meses, es decir, no es que hubo un mes cama seca, un mes mojado, ¿no? O sea, hablamos de 3 meses continuos. Generalmente hablamos de enuresis durante, ¿no? O sea, la nocturna, que eso es lo que estamos relacionados con el tracto urinario, entonces estas quedan excluidas y no se llaman entonces enuresis. Dentro de la historia clínica, ¿qué hacemos? Bueno, pues detectamos el comportamiento urinario tanto en la mañana como en la noche, hablamos de capacidad de retención, el nivel, por ejemplo, actual de las habilidades, ¿no? Para justamente para tener más información de cómo está comportándose esta conducta urinaria. Y también vamos a elaborar justamente una historia del problema enurético. Quiere decir, ¿qué es lo que han hecho los papás? ¿Cuánto tiempo han estado con este tratamiento? ¿A qué médicos ha ido? Todo esto lo tenemos que evaluar porque muchas veces brincamos de especialista en especialista tratando de que esto sea una solución rápida y a veces no es así. A veces requiere tiempo, ver si el medicamento, o sea, el niño es candidato o no, se está llevando a cabo a lo mejor rutinas que ya pusimos de manera adecuada. Entonces, los papás se desesperan y de pronto entonces ya brincaron y creen que ese tratamiento sugerido no surtió efecto, no fue efectivo. Y la verdad es que requerimos paciencia. Entonces, también aquí es importante ver cuál es la motivación de la familia y del pequeño para afrontar esto. Si, por ejemplo, la familia presiona, como les decía hace ratito, y dice, no, es que tú no te esfuerzas, o te voy a premiar si así amaneces con la cama seca, pues el pequeñito se va a sentir sumamente frustrado porque no lo va a poder conseguir, porque es algo involuntario, y al día siguiente, por supuesto, lo que va a suceder es que se va a sentir pues con mucha angustia porque no va a recibir ese premio que le fue ofrecido o prometido a cambio de una cama seca. Entonces, no hagamos eso daña mucho, no es una estrategia útil. Por eso les decía, a veces los psicólogos que no tienen esta experiencia tratan este tipo de padecimientos con estos eh, intercambios, ¿no? De, pues, ofrécele tal cosa. Y si durante la semana tiene 3 noches, bueno, mañana sin amanecer mojado, lo llevas al cine el sábado. Entonces después el problema es que están muy frustrados los niños y ya no les importa el premio. Ya llega un momento que dice, ya no me importa si no me llevas al cine, pero yo no puedo hacer lo que me estás pidiendo. Entonces imagínense qué nivel de angustia puede tener un pequeño si se da cuenta que no puede lograr esto que papá o mamá les están pidiendo. Recordemos que papá y mamá somos unas figuras de total influencia de nuestros hijos. Entonces, todo lo que les digamos, hagamos y nosotros mismos les podamos transmitir como seguridad, confianza, tranquilidad frente al problema, va a cambiar el rumbo también del afrontamiento. Bien, en cuanto a la exploración física, lo que hacemos es que justamente se descarta, ¿no? A través de una somatometría, el retraso en el crecimiento, se explora, por supuesto, espalda y región lumbosacra. Esto lo hace de preferencia el médico pediatra o el urólogo pediatra, que son los especialistas en hacer esta exploración física. Ahí se trata de descartar, por ejemplo, disaforismo espinal, en lo genital, bueno, malformaciones, hipospadia, signos de probable abuso sexual, que ojo, si tenemos sospecha de abuso, se descarta, por supuesto, que la enuresis esté siendo el diagnóstico y sí puede haber una hiperactividad, ¿no? Por este tipo de actos. Entonces, ahí hay que ser sumamente cuidadosos también con la información para que orientemos muy bien si yo mamá o yo papá tengo algunas sospechas, tengo algunas angustias, hay que dirigirnos a los especialistas para que se pueda
descartar o confirmar y relacionarlo con estos eventos de micción involuntaria. En cuanto a la ropa interior, se pide, por supuesto, que se revise la ropita de nuestros nenes. Si hay, por ejemplo, incontinencia urinaria o fecal, también hay que registrarlo. También hay una exploración de abdomen para ver si no hay masas, ¿no? Se habla de estreñimiento, como les comentaba. Y a nivel del sistema nervioso central, bueno, se hacen muchas pruebas. Por ejemplo, nosotros evaluamos mucho marcha, punta, talón de los pequeños para poder ver cómo está su desarrollo, si hay algún trastorno y entonces evaluarlo de otra manera. Y también ha habido una relación interesante últimamente en los estudios porque se añade ahora la exploración por parte de un otorrino o el médico también lo puede generar para poder descartar una malformación o una distrofia adenoidea o de amígdalas. Niños que tienen este tipo de padecimientos también, por supuesto, llegan a tener incontinencia y no necesariamente enuresis. Estos son los diarios que utilizamos y los calendarios. Este es un ejemplo. Yo sé que se ve chiquito, pero aquí la idea es ver justamente por hora cuánto orina, si hace pipí solamente, si hace popó, si se puede cuantificar es ideal, si no se puede cuantificar simplemente se ponen las veces que el pequeño va. Si el médico dice tiene que cuantificarse, entonces, bueno, se sugiere la compra de un aditamento para poderlo hacer y más o menos tener esta medición cuando se sospecha que puede ser algo que necesite a lo mejor incluso hasta tratamiento quirúrgico. Y abajo, hasta abajo, dice, y esto es la parte también más que quiero rescatar, es ¿se levanta a orinar? Sí o no, se levanta, por ejemplo, durante la noche, solamente el primer día fue, el segundo día no, el tercer día sí, si está escalonado, llevamos 3 días donde sí se levanta a orinar o donde de plano no hay manera. Aquí lo importante es que también los papás luego nos dicen, es que estoy muy desgastado, porque me sugirieron los despertares escalonados y entonces, pues a las 11 me tengo que, antes de dormir, lo tengo que parar al baño. A la 1 lo tengo que volver a parar al baño. Entonces, nadie en la familia duerme, ¿no? Ni el paciente ni la familia. Y a veces eso tampoco nos da resultado. A veces eso lo pedimos solamente para conocer la conducta, ¿no? O el comportamiento que se tiene durante la noche, pero no está siendo la solución. Entonces yo muchas veces les sugiero a los papás, no, junto por supuesto con el médico, que pues no hagan los despertares escalonados, porque de todos modos eso no nos va a dar en ese momento la solución. ¿Cuáles son los estudios complementarios que tenemos? Bueno, a veces se sugiere un ultrasonido abdominal, un examen general de orina, un urocultivo para descartar alguna infección. También se pueden hacer pruebas urodinámicas que justamente manda el urólogo pediatra, como la flujometría. Y también a veces se mandan la polisomnografía, que también nos permite entender cómo está este comportamiento.